alabanza empieza en ti. La vida me diste, Jesús, y ocultaste en mí la eternidad, muriendo por mí en la cruz. Sin valle de sombra de muerte yo estoy, tu luz admirable hallaré. Mis labios te alaben por siempre, Señor, la gloria yo te daré. Por tu gracia abundante, oh Dios, por Jesús quien nos dio libertad, como ofrenda agradable a Dios, yo me entrego a ti en santidad. La adoración comienza en ti, desciende de ti, Señor, como una lluvia de bendición que baña a su pueblo en amor. Mi alma reseca por la maldad se sacia por gracia y por fe, y como la lluvia que asciende otra vez, la gloria yo te daré. Por tu gracia abundante, oh Dios, por Jesús quien nos dio libertad, como ofrenda agradable a Dios, yo me entrego a ti en santidad. La exaltación comienza en ti, los montes en llamas ardiendo por dentro con ansias de ti, envueltos de gloria, y todo lo malo que habita en mí al fuego lo arrojaré, y como perfume que ascienda hasta ti, la gloria yo te daré, te daré. Por tu gracia abundante, oh Dios, por Jesús quien nos dio libertad, como ofrenda agradable a Dios, yo me entrego a ti. Por tu gracia abundante, oh Dios, por Jesús quien nos dio libertad, como ofrenda agradable a Dios, yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti en santidad. Toda alabanza empieza en ti. Yo me entrego a ti, me entrego en santidad. Adoro y se transforma el ambiente. Te adoro y siento libertad. Tú llegas como un río de agua fresca, llenándome de paz. Yo
La paz de Cristo, amados hermanos y hermanas. Les habla el hermano Marcelo Barcos y estamos dando comienzo a una nueva emisión de Sana Doctrina de lo Perfecto 2025 en este programa que denominamos Pasajes de la Palabra de Dios o Versículos de la Palabra de Dios. Nosotros vamos a prepararnos para orar, para que Dios hable con nosotros en esta noche. Hoy tenemos un lindo versículo para compartirles, donde Dios va a hablar con nosotros una vez más. Vamos a prepararnos para orar. Grande y poderoso Padre Celestial, una vez más estamos en tu presencia, orando en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, sabiendo que tu Espíritu Santo está intercediendo ahora con hermosos gemidos indecibles. Oh Dios de poder y de misericordia, venga a hablar con nosotros esta noche, intrúyenos a través de tu palabra. Habla, da un mensaje de fe, de amor, de doctrina, de exhortación. Lo que tú creas conveniente, heme aquí, Señor, hágase tu voluntad y no se haga la mía. Dios de poder y de misericordia, en el nombre de Jesucristo oramos por aquella hermana, por aquel hermano que está orando en estos momentos, mirando la transmisión en vivo o en diferido. Señor, bendiga sus hogares, sus familias, y en todas las áreas, Padre Celestial, pedimos que tú estés moviendo tu mano poderosa, ya sea en el área de la salud, ya sea en el área de la familia, ya sea en el área económica, ya sea en el área financiera, de trabajo, en cualquier área, Señor. Pedimos todo lo bueno y todo lo mejor que llegue a ese hogar, a esa familia. Oh, mi Dios de poder y de misericordia, en nombre de Jesucristo es la oración. Señor Jesús, bendice, Padre Celestial, en estos momentos a mi familia. Bendice, Señor, también a mi vida. Dios de poder y de misericordias, venga a perdonar nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo es la oración. Amén, amén y amén, Señor Jesús. Muy bien, amados hermanos, yo tengo preparada una alabanza para que todos escuchemos. Vamos a ver cómo se ve la transmisión y ya nos respondieron. Nuestra hermana allí, Sandy Quiñones de Ecuador, dice: se mire y se escucha bien. Dios te bendiga, hermano Marcelo Barcos. Vamos ahora entonces a la alabanza que les tengo preparada para todos ustedes y ya después estaremos mostrando el versículo bíblico y empezaremos a meditar en él. Ahora vamos a adorar a Dios, a escuchar esta hermosa alabanza de este cantante que me gusta mucho, la letra de sus alabanzas. Así que vamos a escuchar este tema. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su palabra Dios me dio, que
Jesús por mí murió y su sangre me libró del pecado y de mi error. Al Cordero gloria del amor, la historia, fuente de la redención, al Cordero sea gloria. En la cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie ahí de veras vio que aquel Cordero era Dios. Al Cordero gloria del amor, la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por Él limpio soy, solo a Él le doy la gloria. Con los santos me veré en la eternidad y al Cordero le daré la gloria. Al Cordero gloria del amor, la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por Él limpio soy, para Él la gloria. Al Cordero gloria del amor, la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por Él limpio soy, solo a Él le doy la gloria. Muy bien, amados hermanos, vamos entonces a hablar un poquito de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia como versículo escogido para el día de hoy, en Hebreos capítulo 12, versículo 8. Vamos a hablar sobre la disciplina.
la disciplina de Dios. Algo que muchos nos gustan, pero tenemos que hablar realmente de este tema. Y más en estos últimos tiempos en los que estamos. Vamos entonces a meditar allí para sabiduría y entendimiento. Mateo 12, versículo 8, el versículo del día jueves 20 de marzo de este año 2025 nos dice así: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Se está dando cuenta? Si nosotros desechamos la doctrina, la disciplina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos toma el mismo Dios como bastardos. Y aclara más, y no nos toma como hijos. Es fuerte realmente este pasaje. Hay muchos que no quieren pasar disciplina. Hay muchos que no quieren ser corregidos por Dios. Hay muchos que piensan que Dios no los ve, que piensan que todo lo que hace está bien. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Muchos creen que como están viviendo su vida cristiana, es correcto delante de Dios. Y si realmente no lo es, cuanto no lo es, Dios levanta hombres, siervos. La Biblia dice que hasta ángeles materializados en los tiempos de antes, para alertar, para corregir, para que esa persona se corrija, se arrepienta de lo que está haciendo mal. Y aquí hoy, a través de la sana doctrina, que muchos no quieren oír, que muchos no quieren aprender, y si la aprendieron, le entró por un oído y le salió por el otro, y no quisieron corregirse. Aquellos que menosprecian la disciplina del Señor no son hijos de Dios. No son. La Biblia lo dice allí. Piensan que son hijos de Dios, pero en realidad no lo son. ¿El hermano Marcelo está juzgando? No. Para eso un versículo simplemente de la palabra de Dios, pues toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, útil para redarguir, útil para exhortar. Aquí, hermanos, esta porción de la Escritura, un versículo de la Escritura, te está diciendo de que si tú no te dejas disciplinar por Cristo y no corriges tu error, eres un hijo bastardo. Y un hijo bastardo no es un hijo natural. Por eso el versículo, vuelvo a reiterarlo para que lo entienda bien aquellos que no gustan de ser disciplinados, que quieren vivir a su manera la doctrina de Dios, los caminos de Dios, el evangelio de Dios, la obra de Dios, que quieren vivir a su manera. En Hebreos 12, acá, Hebreos 12:8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiero aclarar que todos los cristianos están bajo disciplina.
Todos los cristianos tienen que ser disciplinados. Porque ahí lo dice la Biblia, dice, de la cual todos, no dice algunos, dice todos han sido participantes. Y dice al principio, pero si se os deja sin disciplina, por eso presta atención, mi querido hermano y hermana, que si tú te crees que todo va bien, va joyita, va de 10 en 10, va todo bien, no encuentras ningún error, preocúpate. Porque ahí dice que todos tienen que pasar por la disciplina. Y la disciplina no es una vez. La disciplina es constante, porque somos pecadores. Cuando somos como niños, y aquí entramos a la parte de Pablo, cuando somos como niños, nosotros recibimos las disciplinas de nuestros padres, ya seamos niños varones o niñas, mujeres, ¿no? No hay tercer sexo como hoy quieren imponer en el mundo, no. O somos niños varones o mujeres. Cuando disciplinamos a un niño, cualquier sexo, de ambos sexos, lo hacemos porque lo amamos y lo hacemos para que se corrija, para que no haga algo que después se arrepienta. Siempre les hablo del caso del niño que va a tocar el enchufe, que es muy conocido, que nosotros siempre lo expusimos y creo que muchos predicadores lo habrán hecho también. Los niños tienden a repetir cosas. Entonces, por más que se le diga una vez, no toques el enchufe, que hay electricidad, quizás te entiende, pero después se olvida, porque tienen una mente frágil, es decir, un pensamiento frágil que después se olvidan de las cosas, entonces hay que volverlo a corregir. Y la Biblia nos habla sobre la disciplina, entonces el niño, cuando es disciplinado constantemente, él llora, y ese lloro, él sí lo recuerda, más que la orden de no hacer tal cosa. Lo que le duele, le hace recordar lo que no debe hacer. Cuando alguien golpea la mano de un niño porque está metiendo la mano o el dedo en el enchufe, el niño no obedece porque te lo estás diciendo, sino obedece porque le golpeaste. Y ese dolor, que para él es dolor, quizás no sea dolor, pero la manera en que tú le hablaste o lo trataste, él lo toma como algo muy malo, aunque no sienta dolor, porque quizás apenas lo tocaste. Y llora como si fuera que lo hubieras pegado con un cinto o con una escoba o un zapato de este tamaño. Y apenas lo tocaste. Lo que siente el niño es lo que tú estás sintiendo, el enojo. Y eso lo hace sufrir al niño. Ese recuerdo hace que el niño después no vuelva a hacerlo, pero no es la orden que tú le das, sino el recuerdo de tu pecado, de tú haber tocado su mano, de tú haberle quizás levantado la voz. Cristo hace lo mismo con su pueblo. Dios hace lo mismo. Dios al que ama disciplina, dice la Biblia. No va a disciplinar a alguien que no ama. La Biblia dice que al que ama disciplina. Y dentro de ese pasaje nos encontramos con este versículo que le escogí para esta noche, que dice, pero si se os deja sin disciplina, para que no sufran, de la cual todos han sido participantes, o sea, está aclarando que todos tienen que ser participantes, entonces sois bastardos y no son hijos. A alguien que su padre no disciplina es porque no lo ama. La disciplina
es una muestra de amor, es un símbolo de amor. Cuanto hay disciplina, uno disciplina porque le importa a la otra persona y no quiere que se haga daño. El amor protector de una madre, por ejemplo, o de un padre, que sufre cuando el niño pequeño se tropieza. Dios te bendiga, hermano Ponciano. Saludo, hermano Marcelo, también para todos los hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Aprovecho a saludar también al hermano Jefferson. Perfecto, hermano Marcelo. Bendiciones para todos los espectadores de este hermoso programa. Y bueno, a la hermana Sandy, allí en Ecuador también, dice, se mire, se escucha bien. Dios te bendiga, hermano Marcelo. Que ya le dimos el saludo hoy. Y estamos hablando de este tema que muchos no quieren atravesar. La disciplina, más que un castigo, es una forma de moldear al Hijo de Dios. Y es necesaria para que nosotros nos perfeccionemos y seamos aptos para entrar al reino de los cielos. El alfarero tiene que moldear el barro para formar la vasija. Una vasija imperfecta no se va a vender. Una vasija perfecta la van a comprar seguramente, la imperfecta la van a dejar. Para eso está Dios disciplinando a su iglesia, dice a todos, para que nos moldee. Y muchas veces es para corregirnos. Entonces tenemos tres grandes propósitos en la disciplina de Dios. Persuadirnos del arrepentimiento. O sea, Dios nos disciplina para que nos arrepintamos de algo. Yo voy a tocar un texto ahora, lo vamos a ver. El otro punto, el segundo, es para purificarnos y santificarnos. La disciplina nos sirve para purificarnos y santificarnos. Y también la disciplina sirve si vamos por un camino que nos parece correcto y Dios ve que ese camino no está bien. Entonces la disciplina sirve para que cambiemos de rumbo y vayamos por el camino que Dios sí nos traza. Nosotros pensamos que en el camino que vamos hacia Dios, pero Dios ve que ese camino no te está llevando a Dios, te está alejando de Él. Entonces la disciplina viene para que tú tomes conciencia y cambies de camino. Es como algo que te impulsa a cambiar de rumbo hacia un camino que realmente es el que Dios quiere que vayas. Yo voy a poner ahora la Biblia. Pero antes de poner la Biblia, quiero que preste atención a este versículo. Es muy claro. Dios no puede dejar sin disciplina a nosotros que somos sus hijos, porque si nos deja sin disciplina pasamos a ser bastardos. Y no somos hijos naturales, por tanto, no seríamos salvos. ¿Por qué? Porque no tendríamos la posibilidad de ser llamados hijos de Dios, porque el mismo Cristo nos rechazó. Recuerde que la Biblia dice que si nosotros le negamos aquí en la tierra, Él nos va a negar allá en el cielo. Y el Padre también. Nosotros tenemos la opción de creer en Jesucristo, de entregarnos a Jesucristo, de aceptar lo que Él hizo por nosotros y de tomar el regalo que Él nos da sin merecerlo. Pero el ser humano puede rechazarlo porque quiere pecar, le gusta hacer el mal, quiere seguir viviendo a su manera en este mundo. Entonces no acepta la disciplina. Entonces viene Cristo y tiene que sacudirle el piso para que se corrija. Y aún sacudiéndole el piso, la persona no quiere corregirse, bueno, entonces pasa a ser un bastardo, alguien que no es hijo de Dios. Está muy claro en Hebreos 12, versículo 8. Vamos a agregar entonces la Biblia. Yo voy a sacar este versículo y vamos a poner la Biblia.
en Hebreos 12, que les voy a pasar a leer Hebreos 12, versículo 6. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 6. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuanto eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Una cosa es una disciplina sencilla, una disciplina que realmente no nos llegue muy adentro de nosotros, es decir, que no nos afecte demasiado, que no sea muy dura, quiero decir. Pero otra cosa es una disciplina en la forma de un azote, porque dice, y azota a todo el que recibe por hijo. El azote es algo que duele a nuestra carne y que nos duele verdaderamente. ¿Me están entendiendo, amado hermano y hermana? Duele verdaderamente un azote. No es lo mismo un grito, no es lo mismo una reprimienda, ¿sí? Que te corten algo, por ejemplo, el niño se portó mal, le voy a cortar por 3 horas el internet para que no pueda usar el celular. Una cosa es eso, y otra cosa que el niño recibe una paliza bastante fuerte. El niño ya un poquito grandecito, ¿no? Para corregirse. Eso ya sería un azote. O sea, hay cosas que duelen dentro de la disciplina, hay cosas muy grandes que después vamos a ver. Incluso la disciplina puede determinar o llevarte, si es la voluntad de Dios, a la misma muerte. La disciplina puede llegar a la muerte también. Y lo vamos a ver con la Biblia. El caso del rey Saúl. Dios le dio una orden y le alertó que cumpliera con lo que tenía que hacer, con la disciplina que Dios le había demandado, y él no obedeció la disciplina. Entonces Dios azotó y Saúl terminó perdiendo el reinado, posteriormente muriendo. Amados hermanos, la disciplina de Dios puede llegar a aspectos que son muy duros y quizás, si no estamos preparados, puede llegar a ser traumatizante el tema. Un ejemplo, el de Job. Imagínate la situación de Job siendo un siervo justo, que estaba en disciplina con Dios, pero Satanás pidió para probarlo. Y no solo que le vino una enfermedad en donde se le estaba cayendo la carne de rascarse tanto con un tiesto, con un pedazo, digamos, de vasija, que no soportaba más, estaba totalmente enfermo en su cuerpo y los amigos llegaban y no lo podían ver así, y viene la propia mujer y le dice, maldice a tu Dios, y después, aún de todo eso, Job hace una queja a Dios y empieza a discutirle a Dios, lo que llevó a este varón justo como Job a llegar a hablar con Dios y quejarse delante de Dios, a poner en tela de juicio la perfecta y soberana voluntad de Dios, porque la disciplina, lo que Dios estaba haciendo, aunque él no merecía eso, porque Dios no le dio eso que tenía Job, esa prueba, porque se lo merecía, no, sino porque Satanás quería probarlo y Dios permitió una disciplina sin merecerla a Job, a ver qué tal Job podía actuar. Y
Job no soportó la disciplina porque él cambió algunos modales. Pero más adelante, después de haber Dios respondido a él, vamos a ver algunos versículos después de haberle respondido Dios a Job y sacarle todas esas quejas que tenía, de hacerlo ver a Job bien pequeñito, delante de un Dios grandioso y eterno, Dios lo va a hacer un mejor hombre de lo que era. Ya era un gran hombre. Dios después lo hizo más grande todavía porque le dio el doble de lo que tenía. El hermano Jefferson dice amén, gloria sea a Dios. La hermana Sandra dice, y cuando la persona no acepta la disciplina es cuando se rebela y termina apartándose de la voluntad de Dios, igual como el niño cuando es malcriado. Exacto. Después dice, pero en muchas iglesias, dice el hermano Jefferson, que enseñan erróneamente, te dicen que aguas algo y tú sabes que está mal. Te meten miedo y te dicen Dios te va a disciplinar. A su vez te ponen, según ellos, en disciplina. ¿Qué opinas de eso? Bueno, una cosa es la disciplina de Dios, que es la que estamos aprendiendo. Otra cosa son los inventos de disciplinas de los que se creen pastores y no lo son. Porque la disciplina de Dios tiene un fin. Corregir. La disciplina de los pastores tiene otro fin. Demostrar autoridad humana, demostrar su autoridad sobre esos adeptos que están allí, que tienen que obedecerle porque donde él se entere que están haciendo algo mal, en vez de Dios disciplina el pastor, el hombre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aquellos que te disciplinan porque hay que seguir, según la Biblia, algunas normas que se establecen para la iglesia de Cristo de cómo excomulgar a un hermano o disciplinar a un hermano. No es un librito, si mirás televisión te disciplino y no puedes tomar cena del Señor, no puedes predicar, no puedes hacer actividades en el local por un mes o por 2 años porque miraste televisión. Entonces uno le pregunta, ¿y eso dónde Dios dice eso en la palabra? Y te muestran un versículo fuera de contexto que no tiene nada que ver, entonces esa disciplina no viene de Dios, esa disciplina viene del hombre. Hay que tener mucho cuidado con las iglesias legalistas que te disciplinan porque Satanás los lleva a disciplinarse para quitarte la libertad en Cristo. Hay que tener mucho cuidado con esa iglesia legalista que te prohíben todo, incluso hasta lo que Cristo no prohíbe. Y Satanás lo hace para que tú seas esclavo de la religión y no seas libre. Y hay que conocer la sana doctrina para saber cuál es la verdadera disciplina que uno debe pasar. Porque hay veces que la disciplina viene aún sin nosotros merecerla, como el caso de Job. Sino más bien esta disciplina es para Dios trabajar, moldearnos y perfeccionarnos. Acá la Biblia dice, y vamos nuevamente al texto, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuanto eres reprendido por Él. Cuanto somos reprendidos por Él, nos reprende por la palabra de Dios. Siempre tiene que haber algo claro, nítido en la palabra de Dios para que un pastor, entre comillas, para que alguien que te predica, que tiene la autoridad, pueda llegar a ti con esa palabra y saber que es disciplina de Dios, que es Dios que te está hablando. Pero para eso tiene que estar en la Biblia, en la palabra de Dios. Y claramente, si no está en la Biblia y es, a mí me parece que lo que estás haciendo está mal, te pintaste una mejilla, te pusiste un arete, estás disciplinado 1 año por vanidad. No, eso no es disciplina.
Porque la Biblia nos enseña, amados hermanos y hermanas, que Dios hermosea su iglesia. Y cuanto en el Antiguo Testamento le buscaba esposa a los patriarcas, les mandaba poner aretes, joyas, y que se pusieran hermosas. Y era Dios que le pedía que llevaran y vistieran a esas futuras esposas de los patriarcas. Quizás en algún momento hablemos de estas cosas, ¿sí? Del tema vestimenta, de los legalismos, cuando toquemos algún versículo. Y ustedes van a ver que la Biblia nos menciona que Dios hermosea la iglesia. Le pone perlas preciosas, le pone collares de oro, pero no por vanidad, sino porque la hermosea. Incluso usan textos fuera de contexto que no tienen nada que ver para argumentar lo que no es correcto. Y esos textos quizás yo los ponga y se dan cuenta realmente lo que quiere decir ahí ese texto. Que no quiere decir que no te pongas joyas, que no te pongas aretes, no. Lo que enseña la Biblia es no ser vanidoso y no ser vanidosa. Ese es el pecado. Lo mismo pasa con el tema del vino. Tomar vino no es el pecado, porque en la Biblia Jesús tomaba vino, los apóstoles tomaban vino, en Israel se toma vino, y en los tiempos de Jesús se tomaba vino, y no era jugo de uva, el mejor vino que había, y Pablo recomendaba una gota de vino, una copa de vino, y en los requisitos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo permite el vino, dados a poco vino. Los pastores dicen que eviten el vino, pero tampoco se lo prohíbe. Pero los diáconos, está bien claro, dados a poco vino. ¿Por qué? Porque si toman mucho vino, pueden llegar a emborracharse. El ejemplo no es para ellos, el ejemplo, él como diácono, es para los débiles en la fe que entran al Evangelio y se emborrachan como se emborrachaban en la cena del Señor, que tomaban vino, porque no se emborrachaban del jugo de uva. Entonces, hoy esto es lo mismo. No hay que disciplinar porque toman vino, hay que disciplinar, según la Biblia, porque los borrachos no heredan el reino de los cielos. Entonces, si el hermano se está emborrachando, está jugando con su salvación, está demostrando que es un bastardo, un hijo bastardo. Hay que enseñarle los versículos bíblicos. Mira, hermano, no te enojes conmigo, pero si tú amas más el vino que a Cristo, Cristo te toma como un hijo bastardo. Ahora, si tú te esfuerzas, buscas a Dios, deja que Dios te haga libre, que el Espíritu Santo te redarguya, que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, el vino lo vas a dejar para dejar de emborracharte. Y ahí, recién ahí, Jesucristo te va a dar la potestad de ser llamado Hijo de Dios, porque estás dejando una vida pecaminosa por la vida en Cristo, porque estás amando los mandamientos del Señor. Y uno de los mandamientos es no emborracharse. Entonces, si tú no te emborrachas más porque amas a Jesucristo más que el vino que te emborracha, es porque ese amor te lo inculcó el Espíritu Santo y tienes, por medio de ese amor, la facultad, el dominio propio de dejar el vino de lado. El vino no se deja así porque sí. Los vicios malos no se dejan así porque sí. Es el Espíritu Santo que trabaja. Y el Espíritu Santo te da esa fortaleza para dejar eso, para cambiar eso que te aparta de Dios y que te está alejando de Dios y te está acercando a la condenación, para que tú tomes el camino correcto. Y esto por medio de la disciplina. Alguien te va a decir, hermano, ya deja de drogarte. Ya deja de tomar whisky y cerveza y todo lo que venga y borrachándose y tirado en la calle. Ya deja eso, déjalo, porque no heredas el reino de los cielos. Cristo te está llamando, Él te va a ayudar, Él te va a sacar de ahí. Ponlo en primer lugar. Y si el hermano da lugar a Cristo, el Espíritu Santo va a trabajar y va a dejar todo eso que está mal, por medio de aquel hermano que le dio la disciplina, que Dios usó
para que él supiera que estaba en un pecado de condenación, que es la borrachera. ¿Qué dice el hermano Ponciano? En las denominaciones legalistas disciplinan según la opinión de los pseudopastores, mas no según la Biblia. Sí, la mayoría de las cosas son antibíblicas. Exacto, hermano Ponciano. Para meter miedo usan algunos versículos de la Biblia fuera de contexto. Es verdad. Es verdad. Esto ya lo hemos analizado varias veces y ya está recontra demostrado el tema del pantalón femenino, que no tiene nada que ver con el pantalón masculino, la falda femenina, que no tiene nada que ver con la falda masculina. Esto, Jesús, por ejemplo, usaba falda, era una túnica. Hoy lo miraríamos y es una falda, pero era túnica, se llamaba túnica. Y las mujeres usaban túnica, entonces túnica varonil y túnica femenina. Si era un nazareno con pelo largo y una mujer de pelo largo, si no tenías buena vista, van a decir ahí van dos, si van de espalda, van a decir ahí van dos mujeres caminando. Pero resulta que la diferencia de la vestimenta entre un varón y una mujer en los tiempos de Israel, según su falda o su túnica, era la textura. La del varón era una textura más rústica, la de la mujer era una textura más delicada. La hermana Santi dice, sí, y lo peor es que dicen que la disciplina impuesta por ellos es dada por Dios. Y puede ser, pero ese Dios que ellos hablan es un Dios que no es con mayúscula, es con minúscula. Es el Dios que está acá en las regiones celestes de maldad. Es el Dios que tiene el espíritu del anticristo. Es el Dios que reina y gobierna este mundo, un Dios con minúscula. Satanás, ese es el Dios de ellos, de los legalistas. Lo digo con todas las letras, porque a mí no me pueden confirmar, y he hablado con centenares de legalistas, no me han confirmado sus doctrinas legalistas con la Biblia. No, son solo interpretaciones de ellos y la Biblia no menciona eso. Ni siquiera el autor de esos versículos que me ponen, tanto en vestimenta, los dichos de Pablo, los que están allí en Primera de Pedro, esos están mal interpretados. Entonces empiezan a inventar cosas que no son. Prohíben cosas que no son. Bueno, la disciplina del Señor es muy clara, ¿no? Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos como hijo. La disciplina es algo mucho más que corregir una cosita X. Muchas veces una aprobación que te puede llevar, que puede ser la prueba de fuego. Por ejemplo, la disciplina trae sabiduría. Yo quiero hablar de los aspectos que trae la sabiduría para ir avanzando, porque si no, no avanzamos más. Por ejemplo, en Proverbios nos dice, en el versículo, en Primera de Corintios, quiero decir, capítulo 14, versículo 15, ¿dónde lo tenemos? Acá. Vamos a leer el versículo 14. La disciplina nos ayuda a santificarnos para hacer las cosas mejor. O sea, Dios nos va corrigiendo a través de la disciplina y vamos siendo mejores cristianos. Dice, porque si yo oro, estoy hablando de 1 Corintios, versículo 14, de 1 Corintios 14, versículo 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Acá el Señor en el versículo 15, que lo voy a marcar en rojo, nos dice, por medio de Pablo, que debemos orar. Y ya nos está corrigiendo, nos está disciplinando. No oren así como vienen orando en esa iglesia donde se hablaban lenguas que podían ser de Dios, no podían ser de Dios, idiomas que tenían sentido, idiomas que no tenían sentido. La Biblia dice, ¿qué pues?
oraré con el espíritu. Claro que sí, pero oraré también con el entendimiento. ¿De qué me vale orar por una persona si yo empiezo a decir cosas que no tienen sentido? No sé ni lo que estoy orando por la otra persona. Entonces, si la otra persona me dice, Marcelo, yo no te entendí que estabas orando por mí. Explícame, tú que eres el siervo de Dios. Entonces yo le voy a decir, mira, hermana, no sé qué decirte. Oré por vos, pero tampoco sé lo que oré por vos porque no entendí ni lo que dije. Por eso dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No podemos orar como hoy se ora en muchas iglesias pentecostales, ¿sí? Iglesias que empiezan a hablar el trabalengua de cosas sin sentido, de sílabas y fonéticas sin sentido. Si somos disciplinados, el mismo Espíritu Santo, Santo Pablo te está diciendo, mira, hermano, ora en el Espíritu, pero ora con entendimiento. Si vas a orar en el Espíritu, tienes que orar con entendimiento, tienes que saber que oras. Y eso es una disciplina. Lo mismo pasa cuando cantamos en el Espíritu. Dice, cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No podemos cantar algo que no sabemos lo que estamos diciendo, por más que lo hagamos en el Espíritu. Tenemos que cantar con entendimiento de lo que decimos. Tenemos que orar con el entendimiento de lo que decimos. Y agregamos más, tenemos que predicar y anunciar la palabra con el entendimiento para que las otras personas reciban con entendimiento la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, la disciplina, en este caso, este versículo está disciplinando a la iglesia. Si van a orar en el Espíritu, también háganlo con entendimiento. Si van a cantar en el Espíritu, también canten con el entendimiento. Lo están disciplinando porque están haciendo las cosas mal. Eso es una disciplina del Espíritu Santo usando a Pablo, a la iglesia de Corinto. ¿Se está dando cuenta cómo disciplina a Dios a través de la palabra? Y cuando hacemos eso y nos sujetamos a eso, ya no empezamos a decir barrabasadas y cosas sin entendimiento, sino los limitamos a que todo lo que salga de nuestra boca, el que oramos, lo entienda. Todo lo que predicamos, el que está escuchando la predica, lo entienda. Todo lo que cantamos y alabamos a Dios, la letra de la alabanza, el que está escuchando la alabanza, la entienda. Eso es disciplina. Una vez que hacemos eso es porque fuimos disciplinados. Hebreos, vamos aquí a 1 Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, vamos allí. Primero que la disciplina es símbolo del amor. Ya lo dijimos, que allí en Hebreos 12, versículo 6, la Biblia nos dice claramente que Dios al que ama disciplina. Entonces es una muestra de amor para nosotros la disciplina, porque esa disciplina puede ser la diferencia entre la eternidad con Cristo o el infierno de condenación. Ahora, la disciplina también trae un fruto. Siempre trae un fruto. Por ejemplo, el fruto del que estuvimos hablando. El fruto de orar mejor, por ejemplo, de cantar mejor y cuando vamos a hablar a alguien, de hacerlo mejor. Eso es una disciplina, corregirnos, dejar que el Espíritu Santo, cuando vayamos a hablar, cuando vayamos a cantar alabanzas, cuando vayamos a predicar la palabra, tengamos responsabilidad y dejemos que el Espíritu Santo nos instruya para hacerlo de una manera correcta, ¿no? Primera de Timoteo, versículo 3. Vamos allí a estar leyendo. A ver, déjenme ver.
Yo quiero ir, antes de ir ahí, yo quiero ir al caso de Job, en el capítulo 1, porque Job es un ejemplo poderoso, ¿sí? Job es un ejemplo poderoso, el caso de Job. Y yo quiero ir al versículo 1.8. Déjenme buscar aquí en la Biblia, así se los pongo, 1.8. Y esto es lo que le dijo Dios a Satanás. Y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, que Job era un varón perfecto y recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Y Dios lo consideraba mi siervo Job. Mira cómo el Padre lo llamaba, mi siervo Job. Y le decía a Satanás que no hay otro como él en la tierra. ¿Sí? Y ahora vayamos al versículo 32, si no me equivoco. Job 42, a ver si tengo Job 42 aquí. Y el versículo 3. Dios permitió que Satanás, como les dije, atacara a Job, pero no tocara su alma. Y Job llegó un momento que en la disciplina, ¿sí?, que Dios le dio, aunque él no se la merecía, no fue un castigo, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Acá se dio cuenta Job que todo lo que se quejó, hay que leer los capítulos anteriores. Este versículo que yo elegí aquí es para que nos diéramos cuenta de que toda la queja de Job terminó en esto. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, se quejó y lo hizo sin comprender. Muchas veces nosotros nos quejamos en Dios y si Dios no viniera a decir, igual que a Job, la respuesta a todas nuestras quejas, vamos a terminar como Job. Oh, perdona Dios. La verdad que no sé qué me pasó. Incluso yo hablaba lo que no entendía. Demasiada grandeza hay en ti, todo lo que me has dado, que yo no pude comprender que todo lo que pasaba sobre mí era tu sana y santa voluntad. El caso de Job era maravilloso porque él terminó haciendo, aún sin merecer esa disciplina, entendió que todo lo que hacía Dios lo hacía correctamente, no se equivocaba y era para el bien de él y de todos. Lo que Dios hace, lo hace para el bien de todos, aunque nosotros pensemos que está haciendo algo errado. ¿Qué dice el hermano Ponciano? Dice, la disciplina de Dios no es destructivo si nos trae frutos de bendiciones para nuestra edificación espiritual y el entendimiento del amor de Dios. Exacto. Pero yo quiero aquí mostrarle el tema de la disciplina, ¿sí? Hay una disciplina que puede llegar hasta la muerte de la persona. Pero ese es el último caso y quizás pueda dar la salvación a esa persona a tiempo, por medio de la muerte de la persona, porque Dios sabe que esta persona quizás se pierda, entonces el momento es ahora de llevársela, que dejarla vivir para después perderse eternamente, porque Dios conoce el futuro. Dios es omnipresente, entonces muchas veces no entendemos por qué si era un siervo correcto te lo llevaste tan pronto. Quizás más adelante iba a ser engañado por Satanás, no lo sé. Pero Dios lo que hace, sé que lo hace para bien.
¿Cómo puede ser que un siervo poderoso en las manos de Dios le viniera un cáncer y lo matara? Yo no voy a ponerme a discutir con Dios. Lo único que sé es que Dios permitió eso por alguna razón que lo beneficia a aquel que murió de cáncer, siempre y cuando él fuera un siervo agradable a Dios, un siervo que ame a Dios, ¿no? Porque hoy todos dicen ser siervos, pero muy pocos aman a Dios. Mira lo que dice este versículo en 1 Samuel, que es el caso del rey Saúl, ¿no? Y vamos a leer del 13 al 18. Ahora pues, aquí el rey que habéis elegido. El rey que eligieron fue Saúl, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y acá viene una especie de disciplina. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fueseis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. ¿Sí? Mientras no sean rebeldes, no va a haber disciplina y va a estar todo bien. Así le estaba diciendo Dios por medio de Samuel. Y el versículo 15 dice: mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a la palabra de Jehová, mire lo que va a pasar. La mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Habrá consecuencias, habrá disciplina. Y dice: esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Vino la disciplina. ¿Me entienden, hermanos? Vamos a otro versículo. Y acá es donde me refiero que la disciplina puede acarrear la muerte. Por ejemplo, en la cena del Señor. Abusos en la cena del Señor. Atención aquí a lo que dice la palabra de Dios. Pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo, porque no congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuanto reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuanto pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Y yo quiero saltar al versículo 30, sobre aquel que toma la cena indignamente, ya que todo lo que enseña Dios en la institución de la cena del Señor, la disciplina que Él pone, aquel que se rebela y no acepta la disciplina, mire lo que puede pasar. Versículo 30 y 32. Lo vamos a poner en rojo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Mire lo que puede ser la disciplina. Enfermedad, debilidad. Y muchos duermen, incluso la muerte. Por eso digo, la disciplina de Dios es por amor. Y muchas veces ese amor puede llevar, aunque no lo entendamos, a que un ser querido muera. Muchas veces nosotros, y acá quiero hablar a las familias, a los hogares, a los que su familia se les destrozó, a los que a su familia se les rompió por X motivo. Acá no importa si por culpa de uno, por culpa de los dos. Dios muchas veces permite cosas muy duras, incluso
que una familia se destruya o se separe. Y esto es por medio de la disciplina del Señor, porque Dios está viendo que en esa familia quizás alguien está haciendo las cosas mal, abandonó a Cristo, y entonces el yugo desigual no puede mantenerse y está afectando a la otra parte. Y quizás Dios sabe que puede llevar a la perdición a la otra parte. Entonces, muchas veces Dios permite que matrimonios terminen separándose. Acá no quiero tocar tema divorcio, casamiento, recasamiento, no estoy hablando de eso. Muchas veces Dios permite la separación porque hasta el inocente puede estar condenándose en una relación que no es de Dios. Dios en el Antiguo Testamento, acá me voy a poner un poquito más grande para que me vean, en el Antiguo Testamento tuvo que divorciarse varias veces. Yo llegué, siempre hablo de 3, pero ya encontré una 4, en donde Dios se divorció de Israel y de su hermana Judá. ¿Sí? Y esto es por causa de la idolatría, de la fornicación que realizaba esa esposa de Dios con la nación vecina, por medio de la idolatría, que es la palabra porneia. Por eso Jesús habla que por causa de la fornicación es idolatría. La misma palabra dice que fornicación es idolatría, además de infidelidad sexual, además de incesto, además de puterío, de prostitución, además de engaño, porque el engaño, por ejemplo, la mujer engañando al marido y que dice que es virgen y después se da cuenta que no era. Esa es otra manera de llamar fornicación. Sexo con animales también es la palabra fornicación. En realidad es todo lo que destruye la armonía de un matrimonio. Eso es la porneia, eso es la fornicación. Y la idolatría, que uno de los dos pudiera tomar y el otro sirve a Dios y uno está en idolatría, pero el que sirve a Dios no sabe que el otro está en idolatría, sino que está a escondidas en idolatría, eso va a afectar el matrimonio. Y Dios muchas veces puede actuar. Algunos de los dos pueden caer de la fe, pueden apostatar de la fe, y ahí el que va a sufrir va a ser el matrimonio, porque ya hay un yugo desigual. Los dos creían en Dios, más ahora quedó uno creyendo en Dios y el otro apostató de la fe. Entonces Dios muchas veces permite que se separen. ¿Para qué? Para que la persona que está con Dios, Dios después lo lleve por otro camino, que son 2 opciones: quede soltero y siga viviendo un camino de soltería hasta su muerte, o darle una nueva familia y de esa forma continuar la bendición de Dios. No todos tienen el don de quedarse solos, porque eso es un don, el don de quedarse solos que habla Pablo. Y ese don no es para todos. Pablo dice que aquel que se esté quemando, que se case. Entonces muchas veces nosotros tenemos que ver y analizar por qué un matrimonio se separa, si es por el pecado de ambos, si es por el pecado de uno, si Dios los está separando por la salvación de uno. La Biblia dice: lo que Dios unió no lo separa el hombre. En los casos de cuanto Dios separa, podría llegar a ser de que ese matrimonio quizás nunca Dios lo unió, porque un matrimonio que es unido por Dios no puede romperse. Cuanto el matrimonio es de Dios, no puede romperse. Cuanto el matrimonio no es de Dios, ocurre la advertencia: lo que Dios unió no lo separa el hombre. El hombre puede separar el matrimonio. Y esto ocurre frecuentemente cuando ese matrimonio no es unido por Dios. Hay matrimonios que se separan y después se vuelven a unir. Pasaron un momento difícil y se volvieron a unir. Hay otros matrimonios que se separan
y siguieron su rumbo casándose con otras personas. Imposible que vuelvan a unirse, porque al estar casados con otras personas, no pueden dejar las nuevas esposas o esposos que tienen para volver a la original o al original. Ahí sería varias carnes y sería adulterio al otro matrimonio que ya se casaron delante de Dios, si vuelven a la original. Hay muchas cosas para plantear, pero la disciplina, Dios muchas veces permite, incluso en la enfermedad, Dios trabaja. Ya hablamos de la familia, del hogar, hablamos de la situación política, como el caso de Saúl, las disciplinas en las cosas de Dios espirituales que te pueden llevar a la muerte. Hablamos de la cena del Señor, estamos hablando de todos los aspectos. Y ahora el aspecto de la salud también. Dios permite que las consecuencias del pecado sigan su curso, aunque Dios nos perdona. Muchas veces la disciplina nos lleva a vivir momentos difíciles, a atravesar tempestades. ¿Sí? Dios me está castigando por algo. Pero si Dios te castiga, es porque te ama. No te castiga para mandarte al infierno. Dios te está castigando para que tú te corrijas. Y muchas veces Dios te castiga para hacerte una mejor persona. Job perdió muchos amigos. Job perdió lo que tenía. Perdió lo que tenía, vacas, la riqueza, pero después Dios le dio el doble. No le dio lo mismo que tenía. Lo que tenía lo perdió. Dios le dio el doble, cosas nuevas, el doble después, pero nuevas. Lo pasado, pasado. Lo nuevo fue nuevo en Job. Cuando pasó la disciplina, que él no la merecía, pero por causa de Satanás y su prueba, pasó eso. Entonces muchas veces uno piensa, ¿por qué estoy pasando por esto? Si yo estoy toda la vida sirviendo a Dios. Mientras sirvo a Dios, me pasa esto. Me pasa que me quedo sin trabajo. Mientras sirvo a Dios me viene una enfermedad terminal como un cáncer que me está carcomiendo, cada vez estoy peor y yo sirvo a Dios todos los días. Y empezamos a renegar. Mientras sirvo a Dios, mi matrimonio se rompió. Se me fue mi mujer, ya no es más mi mujer y ya se casó con otro y tiene hijos con el otro. Y está teniendo una vida matrimonial con otro. Y yo acá sirviendo a Dios, ¿por qué dejaste que se fuera? Si estaba haciendo las cosas bien. O quizás no para Dios, no. Entonces muchas veces empezamos a decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué estoy en el matrimonio? ¿Por qué estoy en el trabajo? ¿Por qué no me aumentan el sueldo? ¿Por qué no puedo tener un trabajo fijo? ¿Por qué siempre estoy de lucha en lucha, de prueba en prueba? Tengo problemas con todo el mundo. ¿Por qué no se me desaparecen las deudas? Cuando yo trato de pagar todo, me aparece una deuda nueva y sigo siendo deudor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que parar con el por qué y empezar a preguntarnos para qué. Y cuando empezamos a preguntarnos para qué, conocemos la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que aquí el hermano Marcelo hace años la está brindando en todos los temas. Incluso tengo una página de YouTube con todos los temas. Cuando empezamos a escudriñar la Biblia, porque la disciplina también nos lleva al entendimiento, como ya leímos ahí el pasaje, nos da sabiduría, entonces allí podemos entender para qué estamos pasando esto. Yo tengo un cáncer porque quizás Dios me quiere llevar con él ya, porque si yo sigo adelante, si Dios me sana es porque algo grandioso tengo que contar. Pero si Dios no me sana y lleva a partir de esta tierra, es porque Dios sabe que me voy a perder después. ¿Se entiende, hermano? ¿Por qué no tengo trabajo? Y quizás los trabajos que están saliendo por allí, quizás me aparten de Dios. Puede venir un trabajo muy bien remunerado y me saca tiempo para las cosas de Dios. Quizás Dios está hablando con alguien que está trabajando y nunca tiene tiempo para Dios. Y le ha prometido a Dios, sí, yo voy a estudiar la palabra,
voy a meterme a hacer los estudios de la palabra, y pasan los días, pasa la fecha y sigue trabajando, pero nada. Lo mismo pasa con los matrimonios. Tenemos que entender de que si va bien el matrimonio, gloria a Dios, pero si ya hay, porque no, esto es normal, hay miles de cristianos que están divorciados. Queden tranquilos, mis hermanos que están divorciados. Queden tranquilos los hermanos solteros que pasan los años y nadie los acepta. Como si fueran los más feos del mundo, las más feas del mundo. Que nadie les propone matrimonio. Dios está trabajando. Y hay veces que puede durar años, hay veces que días, momento menos pensado, Dios tiene a alguien para ti. Y los que están divorciados, ellos sienten, yo no tengo nada que ver en lo que pasó. Oren a Dios, busquen a Dios y sirvan a Dios. Dejen todo en voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, va a aparecer una personita, va a aparecer alguien. Y esa es la persona que Dios te quiere dar. Si es la voluntad de Dios y Él considera que tú eres inocente y te va a dar lo que tú anhelas. Puede ser que no te lo dé. Para eso somos cristianos. Quizás sea la prueba de nuestra salvación, la cruz que debemos llevar. La disciplina entonces es muy clara y quiero despedirme con este último pasaje y ya terminamos. En Santiago 1, versículos 2 y 4. Santiago 1, 2 y 4. La sabiduría que viene de Dios. Con este versículo terminamos la enseñanza del día de hoy. Escuchen, hermanos míos, tened por sumo gozo cuanto os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Ay, esa palabrita paciencia. Ay, esa palabrita paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia lo que origina es una obra completa de Dios. Es como que Él está trabajando, está puliendo. Recuerden que los tiempos de Dios no son los tiempos que nosotros podemos imaginar. Imagínate que un día para Dios son como 1000 años. Y nosotros queremos que pretender que en 3 días o en una semana o en un mes Dios nos responde y nos prepare y nos fabrique la bendición que queremos. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia en el momento de la disciplina, en el momento de la prueba de fe, nos hace perfectos y cabales. Acá lo dice, hermano, para que seáis perfectos y cabales. Nos hace más perfectos. Tenemos que entender que la disciplina nos hace más perfectos. Y la paciencia nos hace más perfectos. Y atención, sin que os falte cosa alguna. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Hermanos, el hermano Ponciano nos dice, amén, ya no más, ¿por qué? Sino para qué suceden estos problemas, ¿es verdad? El cristiano va a orar a Dios y le va a preguntar a Dios para qué, ¿sí? No se va a tratar de justificar, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me pasan estas cosas? No, seamos humildes. Nos pasan estas cosas porque Dios en su soberana voluntad sabe que hay algo que está mal. Y que a través de la disciplina lo va a corregir y como estuvimos leyendo el último versículo, nos va a hacer más perfectos. Nos va a hacer mejores hombres, mejores mujeres. Así como Job, que le dio el doble. Él no merecía pasar por lo que pasó. Él era justo. No merecía. Y pasó terrible. Y creo que
nosotros vamos a pasar por eso, que se nos cae la carne, todos los amigos en contra, la mujer diciendo maldice a tu Dios, se nos mueren todas nuestras posesiones, que eran los animales, nos quedamos pobres de un día para otro, y nosotros haciendo las cosas bien delante de Dios. Y sin embargo después, por la disciplina, Dios le dio el doble en todo. Quedó más rico, quedó con más sabiduría, porque encima recibió más sabiduría, porque en la queja que hizo Job a Dios, Dios le reveló más cosas. Entonces creció su sabiduría. Lo hizo más perfecto en conocimiento. Es lo que terminamos de leer en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4. Y muchos quieren rechazar la disciplina porque es muy fuerte. Ya no soporto más, no tengo paciencia. Pero es que la paciencia es lo que nos hace más perfectos y nos da todas las cosas. Tenemos que aprender esto. Y si rechazamos la disciplina, la mayoría de las personas, ¿qué terminan haciendo? Y se enojan con Dios, abandonan el orar a Dios, se enojan con Dios, se apartan de las cosas de Dios, no tienen fuerzas para congregar, para leer la Biblia, para cantar alabanzas, ya no les interesa mucho es el deseo de estar buscando a Dios. No quiere decir que lo abandonen, pero ya como que se van apagando espiritualmente. Y atención, como dice acá, pueden llegar a ser bastardos, pasar de ser hijos a ser bastardos, hijos bastardos. No seamos hijos bastardos, no dejemos que pensemos que somos hijos de Dios y terminamos siendo hijos bastardos porque no podemos soportar la disciplina. Soportemos la disciplina como verdaderos hijos de Dios, como soportó Cristo aquí en la tierra, hacer la voluntad del Padre y llegar a la cruz y morir por nosotros, llevar todo el pecado de la humanidad sobre Él, pagar la ira de Dios sobre Él en la cruz, para que tengamos vida eterna aquellos que creamos en Él, en Jesucristo. Bueno, hermanos, excelente este momento que hemos pasado con Dios. Nos hemos extendido un poquito, pero es un tema muy lindo. El próximo domingo nos vamos a volver a encontrar. Yo quise hablar del tema disciplina en un ámbito total. Muchos hablan de una disciplina de una manera de aspectos de bendiciones, pero no lo hablan profundo. Yo he escuchado prédica, pero no hablan que la disciplina hasta te puede llegar a matar. ¿Sí? Como pasa en la cena del Señor, como también David, por haber pecado con adulterio, vio la muerte de algunos de sus hijos. Entonces, amados hermanos y hermanas, consecuencias hay por no recibir la disciplina y rebelarnos ante ella. El castigo de Dios está, la disciplina de Dios está cuando pecamos, y muchas veces esa disciplina llega a la muerte de la persona. Pero vuelvo a reiterar, sea la disciplina que sea, la más sencilla hasta la más traumática y difícil, la Biblia dice que no tratemos, mirando el contexto bíblico, tratemos de no preguntarle a Dios por qué, sino siempre preguntemos a Dios ¿para qué estoy pasando esto? ¿Para qué me están sucediendo estas cosas? ¿Para qué? Y Dios ya te lo respondió, es para perfeccionarte, para hacerte una mejor persona, para que tú endereces un camino que tú piensas que es correcto, pero el camino es muerte, y Él, por medio de la disciplina, te enderece al camino que Dios quiere para ti. El hermano Jefferson dice amén, Dios los bendiga a todos, bendiciones. Muy bien, nos despedimos, será hasta el domingo, otra emisión. Los hermanos que están en el grupo, dejen sus preguntas de un versículo, para de esa forma contestarles. O sea, está muy lindo que estén todos en el grupo, ahí todos juntitos, todos alegres, los números de ustedes, las caritas de ustedes. Pero hermanos, pregunten. ¿No tienen un versículo para preguntar? Pregunten, porque el grupo es para eso, para que usted pregunte en audio diciendo, me llamo Ramón, vivo en Canadá y me gustaría saber
que usted pueda explicar o enseñar o predicar el versículo tal de la palabra de Dios. Y ahí pasamos el audio y contestamos. La hermana Sandra dice, qué hermosa reunión, gracias por este momento tan agradable. Hablar de Dios es lo más maravilloso. Dios te bendiga, hermano Marcelo. Y el hermano Ponciano dice amén, un mensaje excelente sobre la disciplina de Dios. Gracias, hermano Marcelo, por la enseñanza. Y como siempre, yo doy gracias a Dios también por llevarme a hablar el tema completo. No hablar predicadores motivacionales hablando de la disciplina como algo de aspectos sencillos, ¿no? Como un castiguito, un latiguito, un azote, una sacudida de Dios, no. Todo el aspecto disciplinario en todas las áreas, incluyendo hasta la muerte. Damos gracias a Dios por la enseñanza del día de hoy. Hasta el domingo. Dios los bendiga. Permiso.